Estás viendo Entre Periodistas. Bueno, señores, y como anunciamos, aquí el tema tiene mucho que ver con los pueblos, las ciudades, ese perfil que los caracteriza y que nos hace volver a nuestro pueblo natal, a nuestra tierra que nos vio nacer o que nos vio crecer, o donde hemos vivido momentos importantes en nuestras vidas. Pero hay un punto de inflexión cuando volvemos a esos lugares y ya no están las cosas que nos hacían, que formaron parte de nuestro proceso de desarrollo. Miguel, es algo un poquito paradójico que para un pueblo desarrollarse, una ciudad, tenga que desaparecer cosas que nos traen nostalgia, pero esa es la muestra de que hay que crecer y que hay que evolucionar, ¿no? Y se comprende porque digamos que estos son reflejos de las dinámicas de crecimiento de una comunidad. Que vale para todo. Puede darse el caso de que se produzca en positivo, es decir, que la dinámica refleje cambios visibles, y puede ser que la dinámica no sea tan buena, que al contrario mantenga rezagado a un pueblo con sus estampas anteriores. Es decir, que si tú llegas a un pueblo, si tú conociste un pueblo hace 30 años, 40 años, vuelves otra vez y no encuentras como novedad ni nada de eso. Parece que está estancado. Que está estancado, que se murió ese pueblo. Pero todo este comentario viene a propósito de esta particularidad de los comentarios que nosotros hacemos cuando vamos a pueblo y pasamos por pueblo, y tú de repente ves, bueno, si has dejado de ir durante un tiempo, cuando entras a uno de esos pueblos te das cuenta y dices, pero ven acá, esto no existía antes, esto no. Que es lo mismo que pasa en la capital. Sí, sí, a mí me pasa, y creo que a ti también, lo mismo, por ejemplo, cuando tú te mueves en algunas zonas, en las que, cuando tú te movías en algunas zonas y has dejado de moverte en ellas, cuando vuelvo otra vez te encuentras con cosas raras. Aquí uno, por ejemplo, yo he ido a sectores de aquí, del centro del polígono central, y cuando veo de repente muchos edificios, pero caramba, pero yo no sabía que habían hecho esto. Sí. Pero sin embargo no ocurre lo mismo en el caso por ejemplo, de la capital, del centro histórico, que es la Ciudad Nueva. Que tú vas por Ciudad Nueva y el mismo perfil que tenía Ciudad Nueva hace 60 años es el que tiene ahora, salvo 2 o 3 casas que han cambiado en la fachada, más los trabajos incluso los mismos trabajos de zona colonial, ciudad colonial, sí, de casas históricas, lo que están haciendo es reforzando su vieja estampa. Pero cuando hemos ido a Baní, o cuando hemos ido a Asua, como lo hicimos recientemente, tú te quedas sorprendido. Entonces, para tú encontrar los puntos de referencia, a veces se te hace difícil. Pero ven acá, yo cuando pasaba antes por aquí, lo que aquí había esto, yo siempre lo veía y ahora no veo eso. Antes había una dirección para tú circular y ahora resulta que no es por ahí, que tienen que meter. Entonces eso no pasó ahora cuando estuvimos en Asua. Pero ven acá, ¿y dónde es que estamos? Entonces, y en Baní también, que es mi pueblo, a mí me cuesta trabajo. O sea, bueno, no voy a decir que cuesta trabajo, pero primero me impacta, sí, pero para yo entonces recordar qué era lo que había ahí, entonces yo hago un ejercicio y desde mi memoria traigo la estampa que recuerdo, que está grabada en mi mente. Entonces, ¿de cómo era? Yo, por ejemplo, te recuerdo, dice, aquí estaba esto y era así, ya yo me recuerdo. Entonces, y aquello era así, y aquello era así. Pero lo que tú ves ahora es una cosa totalmente diferente. Bueno, y no es para tampoco, Wendy, no es para tampoco decir, caramba, qué mal que hayan hecho. No, se ven bonitas las nuevas. Claro, porque es para mejoría y es parte del desarrollo, Miguel. Claro, como te decía ahorita, todo en la vida tiene que crecer, una semilla se siembra, va cambiando, tiene hojitas, tiene ramas, se convierte en una planta y luego da fruto y luego, entonces, ya va cambiando, es la transformación de la vida. Eso nos enseña a nosotros, que nada es estático, por eso los pueblos evolucionan, crecen, claro, por eso hay democracia, vienen nuevos regímenes democráticos, nuevos presidentes, nuevas personas que cambian todo con nuevas visiones. Eso es parte, y fíjate,
Algo importante aquí es, Miguel, que entre el pasado y el presente que vemos en esas ciudades, ¿verdad?, de nosotros, los dominicanos, vemos que ahora hay más integración de la comunidad hacia la solución de esos problemas y vemos más funcionarios integrados por mejorar puntos específicos que no se veía antes. Cuando tú ibas 10 años, 20 años y estaba lo mismo, pues había un gobierno muy centralizado que se concentraba en la ciudad y algunas ciudades. Sí, Sin embargo, la descentralización del Estado ha favorecido muchísimo al desarrollo de esos pueblos y aunque nostálgicamente nos duela que ya no estén las cosas, pero tenemos que admitir que se ha mejorado mucho. Los alcaldes, los regidores, los diputados, los senadores están trabajando mucho más ahora por la mejoría de su pueblo, inclusive los compueblanos, o sea, las personas, por ejemplo, tu caso, tú eres de Baní, tú has hecho mucho por Baní, has motivado campañas de mejoría, de protección de ríos, construcción de obras, o sea, las personas que están cerca del poder o que pueden influir, han sido embajadores de esos pueblos y motivado que el gobierno haga inversiones en obras para esas mejorías. Entonces, la comunidad que ahora tiene más método para hablar, ¿verdad? Con toda esta apertura y globalización, pues la gente se queja por las redes y dice, en este sector tenemos tanto tiempo sin agua, sin luz, sin puente, este puente se derrumbó. Todo eso favorece ese desarrollo. Entonces, es como parte de un conjunto que hay que asimilar como algo necesario, porque no es posible que en un país nada más hayan 3 ciudades, cuando un país como el nuestro, República Dominicana, tiene tantas cosas que ver y tanto. Mientras más desarrollado estemos a nivel general, en todos los pueblos, todas las ciudades, pues mejor impacto tendremos. Sí, yo admito que este es un choque de añoranza, por ejemplo, de legado. Porque tú dices, bueno, cuando yo dejé este pueblo tenía unas calles limpiecitas, unas casitas ahí, bien, como una imagen muy localista, muy propia, muy pueblerina, bueno, todo tranquilo. Entonces, después de muchos años, tú te encuentras con toda esa calle llena de negocios, porque también la arrabalización es una cosa fea. También. Hay muchas ciudades afeadas. Los pros y los contras. Afeadas, también que dice, bueno, pero hay muchos negocios aquí, sí, que bien, sí, pero también hay muchos negocios bonitos, pero hay mucha arrabalización, muchos espacios públicos intervenidos por venduteros y cosas. Entonces, eso sí degrada. Sí. Eso sí degrada la vida de un pueblo. Entonces, claro, son reflejos del crecimiento exponencial de esos lugares. Porque, bueno, tal vez el Estado le está dando más atención, pero también cuando llega la inversión propia del ciudadano o de otras empresas para explotar agricultura o lo que sea, entonces se siente la economía, entonces surgen muchos negocios nuevos y todo eso. Entonces, y como tú dices ahora, en esta época de que todas las novedades se difuminan y la gente las asume con la tecnología, bueno, entonces tú te vas a encontrar con lugares en esos pueblos con tecnología y tiendas bonitas. Dice, oye, pero no tienen nada que envidiarle a ciertas tiendas como a la capital. Eso, o sea, ahora, los pueblos también tienen una identidad. Sí. ¿Cómo se sella o se manifiesta esa identidad? Bueno, se puede manifestar en unos casos porque, digamos, tenían un estilo arquitectónico específico como las casas victorianas, antes de Puerto Plata, de La Vega, de Santiago, todo eso. Esos pueblos, sin embargo, han hecho grandes esfuerzos por preservar esos estilos arquitectónicos. Digo, no es que van a preservar todas las casas, pero las que mayor pueden lo hacen y no permiten una destrucción de las que son icónicas. Donde se puede conservar, se conserva. No, y entonces resultan bonitas cuando tú llegas. Sí, o sea, claro, también tú puedes ver un contraste de modernidad, un edificio moderno, pero te vas a encontrar con una casita victoriana linda. Esos pueblos han defendido mucho su patrimonio, que también es lo que pasa cuando tú vas a... Por ejemplo, San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís, en un momento dado del siglo pasado, era una de las ciudades más prósperas, o sea, no solamente por el puerto, sino porque... Se nota cuando... por sus ingenios, y ahí se hablaba de la danza de los millones, eso era una ciudad rica. Entonces,
todas las infraestructuras, y sobre todo de valor arquitectónico, que eran Sí, una cierto. prenda de orgullo, están como cambiando muchas cosas. Entonces, en estos días hicieron un recordatorio de fotos viejas de cómo era y cómo es ahora, y se da cuenta de que, como tú dices, para bien o para mal, pero está transformado, el rostro de esas ciudades se han transformado, ¿tú entiendes? Sí, sí, así es. Y por eso es que tú ves que en la capital, la ciudad colonial, Ciudad Nueva, Don Bosco, San Carlos, conservan más o menos Eso es una lo que te estructura, digo. porque inclusive hay normativas del ayuntamiento, de la alcaldía, que permiten, o sea, tienen reglas para que no se destruya todo. Porque no es destruir todo para dar paso al comercio, al desarrollo, es, ¿verdad?, permitir el crecimiento industrializado sin afectar las cosas propias, el perfil de los pueblos. Lo mismo que sucede en medio ambiente. Vamos a hacer, a fomentar la industria turística sin dañar nuestros ríos, nuestros lagos y la naturaleza. Vamos Claro. a integrarla y a formar parte. Entonces, esto mismo sucede con esto. Sí, y también, bueno, para cerrar, también es bueno decir que concomitantemente con esos cambios visibles que experimentan las zonas urbanas, o sea, los centros de estos pueblos, que tú ves que te han transformado lo que existía, muy bien o para mal, pero ya en las periferias de esos pueblos se desarrollan otros estilos arquitectónicos y otros residenciales que tú lo ves muy bonitos, o sea, de gente que está, porque aquí se está produciendo un movimiento hacia las ciudades, tratando de escapar de una capital que ya está congestionada con problemas de vehículos y de gente atiborrada ahí en los edificios y todas esas cosas. Entonces, en la periferia de esos pueblos, cuando usted sale, entonces se encuentra con otro ambiente. Entonces, ese es el reflejo y el estilo de una época. O sea, dentro de 50 años, ¿cómo serán esas casas? Cuando vienen a ver, lo que hay son edificios grandes. Eso. Pero esa es interesante observar eso, la dinámica de ese crecimiento. Así es, señores, nosotros la próxima semana seguimos con otros temas más y ahora pasamos al área del periodismo en un momentito, entre periodistas. En breve volvemos. Entre periodistas.